Abrimos este encuentro, Abedís, con tu llave. Nos metimos en la llave, que no sé si es la llave de tu casa. Mostranos las llaves que te acompañan, a ver si nos las podés describir. Bueno, yo vivo en un apartamento, que son 2 pisos nomás, muy cerquita de aquí de la radio, en Suárez entre Asensio y Boulevard. Esta es la llave de la puerta del edificio. Esta otra es la llave de casa. Esta es la de las rejas, que hubo que instalar por razones de seguridad en el frente del edificio. Y esta radio es de un mueble que había aquí, es la radio rural, donde yo estuve varios años integrando el directorio. Y quedó ahí en el Y llave. quedó acá, quedó de recuerdo. Entramos en cada vida. Abrimos las puertas de cada recuerdo. La llave. Un encuentro de verdades y emociones. Así comienza entonces Gomidas, la llave. Sos nuestro primer invitado de este espacio donde vamos entrando en la vida, en tu vida, en este caso. Abedís, Abedo, Gallego, ¿cómo te gusta a vos? ¿Gallego de dónde sale? Gallego sale de un compañero nuestro, una gran figura de los comienzos de la televisión nacional, Imazul Fernández. Imazul Fernández fue el primer rostro de Canal 4 que salió al aire el día que se inaugura el canal, el 23 de abril de 1961. Yo ingresé al canal 4 años después, el 15 de marzo de 1965, oficialmente. Pero extraoficialmente inicié mis actividades en el canal el 13 de marzo, un sábado, donde hay una anécdota que realmente la utilicé en mis clases de periodismo. ¿Como ejemplo de qué? Como ejemplo de que en aquel entonces el director de noticiero era Leonel Tuana y me dijo, mire ustedes, después de un periodo de pruebas, digamos, va a comenzar a trabajar oficialmente el lunes que viene, que era 15 de marzo. Pero para que se vaya habituando cómo es el trabajo que hizo, le voy a pedir si usted puede venir el 13 de marzo, el sábado. Bueno, bien, ¿y qué hago? Y me dice, bueno, mire todos los diarios porque está el informativo de primera hora, que se llamaba Primeras Noticias, que no salían cámaras, salía con una placa, ¿verdad? Pero no dejaba de ser un informativo Canal 4. Informativo que duraba aproximadamente 10 minutos. Se llamaba Primeras Noticias, una cosa así. Y bueno, está, le digo, ¿y qué hago? No, bueno, vaya a buscar los diarios, me dice el kiosco de enfrente, y fíjese las noticias. ¿Y a qué hora estoy? Tengo que venir. Y me dice, venga a las 8. Yo 7:30 estaba allá ahí. Entonces me empiezo a fijar y empieza a pasar el tiempo, 8:15 y Tuana no viene, 8:30 y Tuana no viene, y 9:15 y no venía, y yo con unos nervios tremendos, porque, ¿qué hago? Si este hombre no viene. Tuana llega 5 o 6 minutos antes de que salga el noticiero al aire. Entonces, buenas, digo, Tuana, digo, qué suerte que vino. ¿Por qué? Digo, no, porque está dentro de 5 o 6 minutos tan informativo. Bueno, acá usted se va a tener que acostumbrar a este tipo de situaciones. Si no, no va a poder trabajar en un medio como este. Entonces me dice, estuvo mirando, sí, ¿cuál le parece más apropiado para que lo leamos ahora en el informativo? Y yo le dije, mire, BP Color, era el primer diario en colores, formato tabloid, que apareció acá en nuestro país. Y me dice, bueno, ¿con qué noticias saldría? Y BP Color tenía una particularidad, la primera plana, digamos, eran todas fotos. Y después en las planas, en las hojas 2 y 3, había noticias con un titular breve, un cuerpo de noticia también bastante breve. Y le digo, mire, esta, me parece que para el noticiero que hay ahora, bueno, a ver, lea esta, ¿cuál le parece la más importante? Y esta, y me dice, a ver, léala. ¿Tipo informativo? Sí, tipo informativo. Empiezo y cuando estoy por llegar al punto, me toca. Y yo paro y arranca él, sin decir nada.
lo que teníamos que hacer. Termina ese punto, la frase, y arranco yo. Y me dejó decir 2 o 3 palabras y me dice, bueno, venga, vamos. Digo, bueno, ¿dónde vamos? A cabina. Y yo, ¿qué voy a hacer? Y va a leer el informativo conmigo. Porque se salía desde la cabina. Se salía de cabina. Entonces le dije, pero Tona, yo en mi vida no he leído un informativo. Digo, no tengo la menor experiencia. Y me dice, mire, le voy a decir una cosa, en todos los órdenes de la vida el que no arriesga no gana. ¿Qué hace? ¿Lo lee o no lo lee? Y yo con voz temblorosa le dije, lo leo. Y fuimos para arriba y de verdad me temblaban las piernas, de los nervios que tenía, si yo no tenía ninguna experiencia. Esta fue la primera experiencia y es previa Sí. a la fundación de Telenoche. Eso fue en el año 68. Sí, Telenoche aparece el 29 de abril de 1968. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué recordás de esa época? ¿Cómo era Fue hace un 50 momento- años hacer un informativo? Fue un momento que marca uno de los hechos más trascendentes de los últimos años de la historia de nuestro país. Porque estaba previsto que el nuevo noticiero, que fue el primero hecho al estilo de los informativos del hemisferio norte, saliera el 29 de abril. Y digo el primero porque era el primero que aportaba especialistas en su staff. Todos los demás tenían siempre 2 o 3 lectores, ¿verdad? Y eran los que leían todo el informativo, todo tipo de noticias. Pero ahí apareció el primer especialista en deporte, el primer especialista en noticias parlamentarias, el primer especialista en noticias de casa de gobierno, primer especialista en espectáculos. Y bueno, y resulta que el domingo 28 de abril, el diario BP Color anuncia con letras tipo catástrofe, mañana el dólar a 250 pesos. Hubo tal conmoción con esa noticia, que era real, que el gobierno ese domingo se vio obligado a decretar feriado bancario. Era imprescindible hacerlo porque si no iban a quebrar varios bancos. Todo el mundo iba a ir a retirar el dinero que tenía depositado, ¿verdad? Y si los bancos no tenían la disponibilidad suficiente como para enfrentar ese retiro de dinero, iban a quebrar. Entonces, el gobierno ese domingo adopta ya una serie de medidas destinadas a evitar esa situación. Y lo cierto es que al otro día sale Telenoche, aquel informativo, todavía está en el canal, aquel informativo realmente hizo impacto porque era el primero que se hacía en nuestro país con el estilo de los informativos del hemisferio norte. Y de esta forma sos testigo de 50 años de historia de un país. A través de la comunicación fuiste ejerciendo y tomando ese lugar. ¿Cuáles son los hechos que a vos más te marcaron como periodista de este país? Y bueno, hay muchos, pero trataré de recordar los más importantes. 27 de mayo de 1972. Se descubre la cárcel del pueblo. Me llaman a eso de las 6 de la mañana, directamente el Ministerio de Defensa, y me dice, mire, se ha descubierto la cárcel del pueblo y queremos convocarlos para que asistan. Durante unos minutos van a poder tener acceso a ese lugar. Y bueno, yo lo que hice fue irme al canal, hablar con el gerente de operaciones y decirle que fuera con el móvil para transmitir en directo, ¿verdad? Porque hay que estar en ese momento, porque cuando uno relata esto tantos años después, se cumplieron ahora 50 años y yo me saqué el 27 de mayo del 2022 una foto frente a ese lugar, porque fue uno de los hechos más impactantes que me tocaron cubrir. Y bueno, y yo me voy desde el canal a la calle Juan Polí 1190, que allí era donde estaba la cárcel del pueblo. Entonces entro
y era una casa antigua, con una puerta grande, de madera, una puerta toda tallada, y con esa mirilla que tenían las casas antes, ¿no? Y bueno, 4 o 5 escalones, y a la derecha está el garaje, de acá hay a la izquierda una pieza, entonces bajo estaba el capitán de navío Álvarez, era el único, estábamos nosotros dos, y vamos hasta donde estaba la tapa del lugar por donde corrían las aguas servidas de la casa. Entonces levanta esa tapa y abajo había otra tapa y por ahí pasaba el agua, todo lo que se utilizaba, ¿verdad? Que iba al colector, que ya era un colector grande porque está cerca de la Rambla. Se había elegido por parte de los tupamaros ese lugar porque ellos estaban haciendo de la cárcel del pueblo, que estaba debajo del garaje, un túnel que ya estaba llegando a la cloaca, para poder escaparse, ¿no? Si venían las Fuerzas Armadas. Entonces, levantan esa tapa y había un orificio que era todo de tierra. Entonces yo bajo por ahí y prácticamente reptando entro al lugar donde estaba la cárcel del pueblo, que era un espacio de unos 8 metros de largo, 10 metros de largo, por unos 4 de ancho. A la izquierda había una mesada, a la derecha una enorme cantidad de bolsas con tierra adentro, las iban sacando de a poco, y la echaban justamente en sacos, ¿no? Y las retiraban de a poco, digamos, para no despertar sospecha, obviamente. Y después había de esa mesada, que era donde comían los 2 rehenes y los guardias de ellos, había una pileta, era un tacho, la pileta no tenía fondo, había un tacho con agua y otro tacho abajo, y se higienizaban con eso. Y así estuvieron más de 8 meses allí. El que era entonces ministro de Ganadería y Agricultura, Carlos Frick Davis, y el ministro de Industria, Ulises Pereira Reverbel. Y a la derecha había 2 espacios con alambres, ¿no? Con una tipo fiambrera, digamos, ¿no? Y 2 catres. Y ahí dormían las 2 personas que estaban secuestradas. Bueno, yo bajé con el camarógrafo, Fernando Jiménez, con una maquinita Bolex, que era una máquina, o sea, registramos las imágenes con película en aquella época, pero eran 3 minutos sin sonido. Cuando termino, yo veo que viene el equipo de exteriores, y ahí ya se habían cerrado. Entramos muy pocas personas, 2 o 3. Recuerdo que una de ellas era Cristina Morán, por ejemplo. Y entonces hablo con los muchachos y le digo, ¿podremos entrar abajo y salir en directo? Y me dicen, bueno, ¿y cómo es lo? No, lo curioso es que se cierra la puerta. Entonces yo entro, yo golpeo y había un soldado. Entonces le digo, mire, viene el equipo exterior. Y no se puede entrar, ¿no? Y empiezo a pegarle patadas. Y con el aparatito ese golpear que había entre las puertas, empiezo, y sale el muchacho, ¿no? Con el fusil, retírese, no sé qué, no sé cuánto. Y yo pongo el pie y aprieta la puerta y me destroza el pie. Pero logré mi objetivo, porque en ese griterío aparece un teniente, que era que había quedado a cargo de la casa, y me dice, ¿qué pasa? Digo, no, mire, vino el equipo exteriores y yo quiero hacer una transmisión desde adentro, en directo. Y me dice, bueno, déjeme consultar. Y al minuto vuelve y me dice, mire, está autorizado para entrar. Y bueno, tuvimos que desarmar la cámara, poner aquellas cámaras grandes, sacamos toda la carcasa de la cámara y fuimos con lo que se llama el Wifander, que es un cristal muy liviano, ¿verdad? Si se rompía, yo seguramente hoy estaría jubilado como vendedor de zapatos, no sé, porque no hubieran echado a todo, porque eran esos aparatos carísimos y el canal tenía solo 2. Y bueno,
El que no arriesga no gana. Ahí apareció nuevamente. Apareció, logramos entrar con el tubo ese, con un cuidado, con unos nervios muy fuertes, y ahí yo hice una nota de unos 20 minutos aproximadamente, hablando solo yo, ¿no? Mostrando ese lugar. Esa nota recorrió el mundo. No es para menos. La pidieron de todas partes del mundo y vinieron desde distintos países, sobre todo de aquí de la región, a tratar de llevarse esa nota. Y bueno, obviamente que fue una cobertura por las características que tuvo, impactante y para mí inolvidable. Son muchos años, anécdotas hay en pila. Vamos a pasar a compartir ahora el siguiente espacio. ¿Qué tan cierto es? Abedís, ¿qué tan cierto es que tu primera casa es tu familia, la segunda el Club Bramián y la tercera Canal 4? Es verdad. ¿Qué significa cada una de ellas? Y bueno, son mis 3 hogares. Obviamente que más importante es la familia, pero yo pasé muchas más horas en Canal 4 y también muchísimas horas en el club. Al canal yo entraba a las 9 de la mañana y salía por allá por las 8:30, porque Telenoche, por ejemplo, comenzó poniéndose en pantalla de 8 de la noche a 8:30. Después se amplió 1 hora. Y bueno, terminaba Telenoche, yo pasaba por casa y cenaba y me iba para el club. Y prácticamente estaba todas las noches en el Club Bramián. Y bueno, tratamos de hacer un equilibrio entre todo, ¿no? Mi casa es el lugar donde menos estuve. ¿Qué tan cierto es que fuiste impulsor del primer escrutinio en directo en el año 1966? Es verdad, eso es histórico. Y bueno, yo voy a hablar unos estos días ahí en el canal. Yo sigo yendo a mi canal, digo, cada 2, 3 meses me doy una vuelta por ahí. Tengo todavía muchos compañeros de aquella época. Y el tema fue el siguiente. Yo como entré oficialmente en 15 de marzo de 65. Al otro año, en noviembre, tuvieron lugar las elecciones presidenciales del 66. Entonces, Tuana me adjudica a mí la responsabilidad de organizar la transmisión de las elecciones. Y digo, para un muchacho de 23 años, en aquel entonces eso era un trabajo muy difícil, muchísima responsabilidad. Y bueno, pero el que no arriesga no gana. Entonces, encaramos la situación, por suerte salió muy buena la transmisión con el aditivo ese de que fue la primera vez que se transmite un escrutinio en directo por televisión. Y yo el viernes le digo a Tuana, era para mí la primera transmisión de una elección nacional, que es el acontecimiento local, nacional más importante, ¿no?, que nosotros tenemos para cubrir acá. Además de algunas reuniones excepcionales, ¿no?, como la que fue la reunión de presidentes americanos el 12 de abril del 67 en Punta del Este y algunos otros acontecimientos más. Pero bueno, las elecciones yo digo que son el clásico, ¿no?, en materia, haciendo un símil con el fútbol, ¿no? Sí. Y ahí todo se juega en el prestigio, se juega en la imagen ante la opinión pública y hay que tratar de salir bien. Entonces yo le digo, Tuana, ¿por qué no se han transmitido las elecciones en directo, ¿no?, cuando se hace el escrutinio de los votos? Me dice, no, mire, no hay costumbre de hacerlo. Le digo, pero si se puede hacer en directo por una radio, ¿por qué no se puede hacer en directo por televisión? Digo, ¿me deja consultar a la Corte Electoral? Dice, sí, bueno, y si lo podemos hacer, bárbaro. Y llamo a la Corte Electoral y me dicen que sí, que se puede hacer, que no hay ningún inconveniente. Y lo hicimos, tuvimos que elegir el lugar para instalar una antena que conectara con el Palacio Salvo, a la cual pudiera llegar un cable coaxil,
se le llamaba, y creo que se sigue llamando así, que hubo que tirarlo desde el canal hasta, hubo que hacer un enlace, yo recuerdo, ahí por aire, y un cable que tuvo que pasar no sé por cuántas manzanas, y logramos salir en directo. Y fue, digo, el comentario al otro día de toda la gente, ¿no? Y yo recuerdo que el primer voto que salió al aire en directo y que lo pudo ver prácticamente todo un país fue el de la lista 315 del Partido Colorado de Amílcar Vasconcellos. Aportando a la democracia, ¿no? De esa forma. Obviamente que sí. Avedis, ¿qué tan cierto es que haces 200 abdominales por día? No, No puede ser. entre 350 y 400. ¿Eso es real? Sí, es verdad. Todos los días haces ejercicio. Todos los días. Y de Wow. tarde unas 50, 60 lagartijas. Toma. ¿Y qué tan cierto es que con casi 82 años seguís dando clase de periodismo? Bueno, en realidad lo que hice estos últimos años fue dar algunas charlas y eso en forma absolutamente honoraria porque me apasiona dar clases de periodismo, ¿no? En realidad no han sido clases, porque además yo todos estos años he estado viajando a Armenia, salvo estos años de pandemia, y me quedo allí 3 meses, a veces más de 3 meses. Y obviamente eso no me permitía dar un curso normal. Pero me invitan a dar charlas y voy con muchísimo gusto. Más bien porque la dinámica verdad me de taller. encanta. Te Sí, apasiona sí. dar clase, ¿no? Sí, O me este gusta, tipo de me encuentros. gusta. ¿Cómo ves las nuevas generaciones de periodistas y los avances en materia de tecnología que están aportando a la comunicación? Bueno, tú sabes que los veo muy bien. Yo justamente días atrás he dado un par de charlas y quedé muy, muy gratificado con el nivel que vi en los muchachos. Con muy buenos conocimientos. Ejercer el periodismo no es nada fácil porque tú tenés que especializarte en todo tipo de temas. Tenés que saber lo fundamental, lo básico del tema financiero, lo básico, lo fundamental del tema agropecuario, del tema jurídico, tenés que saber cómo son los juicios, tenés que conocer todo lo relativo a lo que son los temas sociales y eso te obliga a vos a tener una amplia base de conocimiento. Yo le digo a todos ellos, si no es imposible ejercer la tarea de profesor de periodismo con idoneidad. ¿Qué tan cierto es, Avedis, que durante tu trabajo en la dictadura, mientras ejercías tu trabajo, recibiste amenazas de muerte? Fue una época dura. Sí. Fue muy dura. Pero no aflojé. Tan dura fue que el 18 de marzo del año 75, fíjate qué año, en un programa que hacían los militares en Canal 5, se llamaba Operación Uruguay, lamentablemente hecho por 3 periodistas, se procedía a una verdadera caza de brujas, porque ahí el programa salía los miércoles, si mal no recuerdo. Ahí se denunciaba una gran cantidad de periodistas por su actitud ideológica, por sus sentimientos, digamos, sus convicciones ideológicas. Y un día me tocó a mí, el 18 de marzo, me acusaron de ser marxista-leninista, no soy ni marxista-leninista, ni antimarxista, ni antileninista. Yo soy vallista ortodoxo, de la línea de don Pepe Valle, de la línea de Domingo Arena,
de la línea Baltasar Brum, de Julio César Grauer, padre, de don Luis Valle. Me defino como vallista progresista, ortodoxo. Y bueno, ahí me mencionan, me dicen que estoy infiltrado en Canal 4 y lo que es peor, amenazan al directorio diciendo que ustedes tienen en su staff periodístico al señor Abedí Badanian, señor de ideas marxistas-leninistas. Yo no estaba bien, estaba en el club, pero empiezan a llegarme llamadas, todo el mundo con una angustia muy grande. En mi casa, mis padres, una desesperación total, allanaron mi casa varias veces. ¿Pensaste en abandonar en algún momento? No. No. Y más, redoblé la apuesta porque yo recuerdo que de alguna manera hacía notas que me podían causar un gravísimo problema. Me olvidé decir algo importante. Al otro día de salir ese programa al aire, llama al canal el secretario general del ESMACO, Estado Mayor Conjunto, Teniente Coronel Aviador Alejandro Medina, al canal y le dicen al señor Romay, ¿usted vio el programa anoche de Canal 5? No, pero me imagino por lo que me llama. Entonces me dice, bueno, usted tiene que despedir a ese señor. Y Romay, en un hecho que valoré toda mi vida, el señor Hugo Romay, le dice, mire, no lo voy a echar. Y Medina le dice, le recuerdo que usted es permisario de la onda. ¿Qué significa eso? Los medios electrónicos no son propiedad de particulares, son propiedad del Estado. Y se otorgan con un carácter perentorio, digamos, ¿no? La concesión para trabajar esos medios. Y le recuerda esa condición a Romay. Y Romay dice, mire, comandante, pese a lo que usted me dice, yo lo voy a mantener como empleado porque es un muy buen funcionario. Queda mal que yo lo diga, pero dice, es una muy buena persona y le tengo mucha confianza. Entonces, ¿usted no lo va a echar? No, señor. Aténgase a las consecuencias, le dijo. Y cortó. Y el otro día lo volví a llamar. Y bueno, Romay me llama y me dice, mire, Badanian, pasó esto y esto y esto. Sí, perdí el cargo. Yo en ese momento era secretario de redacción. Me dice, mire, Badanian, no conviene que usted siga teniendo ese cargo, que es un cargo importante. Y bueno, me convertí en un periodista del staff, ¿no? De común y corriente. Pero, por ejemplo, ¿por qué digo que redoblé la apuesta? Porque en una oportunidad estoy en Casa de Gobierno, en la época de la dictadura, año 1978. Había una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Entonces salen todos los participantes y entre ellos el entonces ministro del Interior, el coronel Yamandú Trinidad. Entonces, bueno, todo el mundo hace la nota y yo ahí no hice ninguna pregunta. Termina la nota, la entrevista esa, y cuando Trinidad va a subir al auto le digo, ministro, quizás una nota, pero mire, ya hablé como... Bueno, pero mire, hay una pregunta que yo le quiero hacer. Bueno, está bien, hágala. Entonces le dije, mire, informaciones que llegan desde el interior, hablan de la dictadura uruguaya, hablan de gente que ha desaparecido, hablan de niños que han sido raptados, y le empecé a decir todo lo que estaba pasando, dándolo como un hecho real. Y Yamandú Trinidad, recuerdo, desmiente, inclusive enérgicamente, ¿no?, esas informaciones. Me voy con la nota del canal, y digo, bueno, miren lo que traigo. No la querían pasar. Entonces, bueno, fuimos a hablar con Romay, y digo, mire, si cierre, a mí no me dijo nada. No se enojó, no se molestó, bueno, también pásela. Entonces había otra persona ahí,
bueno, pero sáquele la pregunta suya. Digo, pero la pregunta mía es lo más importante, digo, porque si no la gente no va a entender bien cómo sale esa nota. O sea que, bueno, y al final salió. Y no pasó nada, gracias a Dios. Seguimos, Abedís, cambiamos un poco de tema. ¿Qué tan cierto es que te llevaron al hospital de Echmiadzin en el auto del Bejapar? Bueno, yo supongo que esto lo van a ver muchos uruguayos también. Bueno, Echmiadzin, vamos a explicar, es la santa sede de la Iglesia Apostólica Armenia, y el Bejapar viene a ser el Papa armenio. Entonces, ¿pero quién le dio toda esa información? Hubo una investigación acá. Bueno, lo felicito. Y yo con el arzobispo nuestro teníamos una reunión con él, ¿no? Para informarle sobre nuestra colectividad, hablarle de todos los trabajos que se hacen aquí. Y yo el día anterior, estando en Armenia, fue en el 2015, hice la peregrinación hasta el Monumento a los Mártires. Fue un día muy frío, lluvioso, y los ómnibus, los taxis llegaban hasta, yo qué sé, 3 o 4 kilómetros de distancia de donde está el Monumento a los Mártires. Entonces hice toda esa caminata, me empapé, al regreso también, pero era tanta la gente que no se podía subir a los ómnibus, porque no dejaban llegar a los taxis tampoco. Entonces ahí decido volver caminando. Y caminé muchísimo. De noche se hace la marcha de lo que es la marcha del silencio de los jóvenes de la Federación Revolucionaria de Armenia, el Tashnaksutyun. Y bueno, participamos de la marcha esa noche. Fue algo increíble, la cantidad enorme de antorchas que había allí en esa marcha. Y bueno, ahí con un montón de compañeros, digo, muchachos, está bien que sea la marcha de silencio, pero ¿qué pasa si cantamos algunas canciones patrióticas? Y empezamos a cantar. Y fue algo realmente impresionante. Bueno, esa marcha era también hacia el Monumento a los Mártires. No se pudo hacer el día anterior porque hubo una lluvia torrencial. Fue cuando actuó Serj Tankian con su grupo. Entonces, claro, yo ya había estado un rato antes haciendo todo ese trayecto. Claro. Que el regreso fue muy largo porque yo llegué hasta la casa en la que estaba viviendo allí en Yerevan, en pleno centro de la ciudad, y en la segunda marcha, ya cuando el repecho ahí por la calle Bagramián, la verdad que no aguanté más. Y a duras penas pude llegar a casa. El otro día tenía la reunión con el Bejapar, con el Papa armenio. Y cuando me despierto, la rodilla izquierda hinchada, es una cosa increíble. Nunca antes me había pasado, gracias a Dios, hasta ahora tampoco. Y no podía ni pisar. A duras penas, digo, bajé y tomé un taxi y bueno, me ve el sumo pontífice de la Iglesia Apostólica Armenia rengueando y me dice, ¿qué te pasó? Y yo le digo, fui ayer a la marcha y después de noche fui otra vez. Y cuando terminamos, me dice, te voy a mandar al hospital nuestro. Le dije, no, por favor, no quiero provocar esa de ninguna manera. Y me manda. Y tengo una anécdota increíble, una anécdota fantástica. Estoy en el taxi, entonces el chofer no hablaba, ¿viste? Y afuera había atrás, un cura, era un muchacho de Irán, que había dicho allí, y bueno, allí se dedicó justamente a la tarea religiosa, digamos, y ya había alcanzado el grado de sacerdote, ¿no? Muy jovencito. Entonces me pregunta por Mujica.
Y me dice, ¿qué tal es Mujica? ¿Usted lo conoce? Digo, sí, claro, digo, yo lo conozco, le he hecho varias entrevistas. Ah, le dice, entonces me pregunta por qué, le comenté. Y, y me dice, bueno, me dice, qué experiencia, porque todo el mundo habla de él, casi habla mucho de Mujica, no sé qué. Y entonces me dice, ¿por qué la gente lo quiere mucho, no sé qué? Y yo digo, bueno, porque él, por ejemplo, tiene una fundación y ahí él aporta el 75% de su sueldo para hacer casas para la gente de escasos recursos económicos, le da casa. Y el chofer, que no había No hablado había hasta ese hablado. momento, dice, igual que nuestro presidente. Fue lo único que dijo, Ese fue su aporte en el viaje. igual que nuestro presidente. Ah, increíble fue eso. Yendo rumbo al hospital de Al hospital, que era Chmielzin. impresionante, ¿eh? Sí. Ah, era una cosa impresionante. Ultramoderno, con aparatos Bueno. que yo no sé si acá existían. Fue donado por una familia armenia de los Estados Unidos, ese hospital. Abedís, y por último, para cerrar con esto, ¿qué tan cierto es que tenés una debilidad impresionante por tus nietos? Es lo único que me deja mal cuando me voy. Porque la verdad, digo, como todo abuelo, ¿no? Adoro a esos chiquilines. Y si no los veo, todos viven cerca de casa. Y 4 varones. 4 varones. Y cuando pasa 3, 4 días que no los veo, me siento mal. Hasta acá, ¿qué tan cierto es? Pasamos al momento fotográfico. Ya estamos con las dos fotos que hemos elegido para poder presentar. Esta que tenemos acá es el equipo de Telenoche. Es el equipo Telenoche, debe ser del año 85, 86, por allí. Y bueno, ahí está la figura de Carlos Yacosa, que fue el legendario director de Telenoche, el que llevó al noticiero a hacer el programa más visto de la televisión nacional durante mucho tiempo. Y bueno, después Luis Manuel Márquez, integrante del informativo, Carlitos Pecoy, Juan Carlos Gestoso, Lucich, Guillermo Lucich, Iglesias, el Toto da Silveira, y bueno, después todo lo demás son técnicos, ¿verdad? Choferes. ¿Seguís en contacto? Y sí, yo voy 2 por 3, fui hace cuestión de un mes atrás al canal, y ahí me hicieron una entrevista en el programa de la mañana. Y no puedo dejar de ir al canal porque extraño muchísimo. Y bueno, está Sadur acá, ¿no? Sadur para mí fue como un hermano. Lamentablemente se fue de este mundo muy rápido. Y la verdad que para mí fue como el hermano que yo no tuve. Tuve 3 hermanas, ¿no? Y obviamente, digo, esto me trae recuerdos muy, pero muy lindos, muy gratos. Era una gran familia, Se nota. una Se gran puede ver. familia. Nunca había un problema entre nosotros, al contrario, nos defendíamos entre todos. Y Telenoche en el canal tenía mucha fuerza, una Y fuerza por acá, enorme. Abedís, esta es la otra fotografía Y que esta elegimos. fotografía, ¿sabés por qué la elegí? En uno de los tantos viajes que me tocó hacer por el canal. Me recibieron en el Foreign Office de Londres, en lo que viene a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña. Y este señor que está acá era el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores y Ultramar, Sir Tristan Garel Jones. Entonces, allí en Gran Bretaña la rigidez en cumplir los horarios es absoluta. Es una grave ofensa si te dicen te vamos a pasar a buscar a tal hora por el hotel y tú bajás 2 minutos tarde. Claro. Lo cierto es que teníamos que estar a las 9
me fueron a buscar a las 8:30. El hotel donde yo estaba a unas 5 o 6 cuadras. Entonces le digo a la señora que era la que me acompañaba, que había sido embajadora ella de Gran Bretaña en México, Miss Mona King, y era la hermana del almirante de la flota británica. Una señora de un nivel cultural, pero muy simpática. Y empezamos a dar vuelta a manzana, vuelta a manzana, vuelta a manzana durante 25 minutos, hasta que 5 minutos antes entramos al Foreign Office, que es enorme, a las 9 en punto, mirando el reloj, tocó el timbre, y a las 9 en punto nos abrieron la puerta. Y era 15 minutos la entrevista, claro. Uno de los países más poderosos del mundo, Gran Bretaña. Claro. Entonces, un periodista que viene de Uruguay, no sé, 15 minutos. Bueno, empezamos a hablar y hablaba perfecto español, porque había sido primero el primer secretario de la embajada durante 5 años y luego 5 años más fue embajador de Gran Bretaña en España. Entonces empezamos a hablar. Y allí, cuando estamos por terminar, yo le reprocho a Gran Bretaña el hecho de que, teniendo el libro azul, donde constan las informaciones de los embajadores británicos de la época sobre el genocidio de los armenios, Gran Bretaña no había reconocido el genocidio. Y eso motivó que la reunión, que era de 15 minutos, se extendiera casi 1 hora. Siempre presente, ¿no? En toda tu labor, la cuota de causa armenia siempre está y ha estado contigo. Entonces, en un momento, no tenía argumentos él para justificar. Y me dice, Vania, mire, le quiero ser sincero, ustedes son víctimas de la realpolitik. Nosotros somos un Estado, integramos la Commonwealth. Allí hay una enorme cantidad de naciones, tenemos la responsabilidad de ser los que conducen los destinos de toda esa gente, y no hay posibilidad de que Gran Bretaña reconozca el genocidio armenio. Casi llegando al final, te pedimos un objeto preciado y me quiero permitir leer este reconocimiento tan importante que se te hizo el año pasado, que está firmado por el Parlamento del Uruguay, Uruguay Presidencia, Secretaría de Derechos Humanos, Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, en el marco de Viví Democracia, que dice: un especial agradecimiento a Abediz Badanian por ser parte fundamental del proceso de construcción de nuestra democracia en su rol incansable como defensor de los derechos humanos, e intercambiar en esta jornada su trayectoria y experiencia con los jóvenes representantes de cada partido político con representación parlamentaria, generando además aportes útiles para el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Firma la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia el 29 de noviembre de 2021. ¿Qué más decir? Sí. Para mí fue una de las emociones más grandes de mi vida. Nunca me imaginé, digo. Además, uno cuando trabaja trata de hacer las cosas lo mejor posible, sin pensar nunca en que de pronto puede tener un reconocimiento de estas características. Vos ¿no? me decías antes del programa, mientras revisábamos material, y bueno, para mí era un trabajo más, es un trabajo más. No. Y para mí traté de hacerlo lo mejor posible. Y yo he recibido muchas veces reproches de mis hijos, porque a veces mirando televisión, veíamos una toma en algún país lejano, yo estuve ahí, ay, ¿por qué no nos contaste? Nunca nos dijiste. Digo, para mí fue un trabajo, traté de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, y esto para mí la verdad que fue algo inesperado. Abediz, ya para cerrar y agradeciéndote
por todo lo conversado, por este ratito que te hiciste. Cerramos con la siguiente pregunta. Si tuvieras una llave capaz de abrir cualquier puerta, ¿qué puerta te gustaría abrir? Oh, qué pregunta. Qué pregunta esa, ¿eh? Nunca se me ocurrió pensar en algo de eso. Y bueno, la puerta de la felicidad para todo el mundo. Muchas gracias. Gracias por todo. Abedís Badanian en el primer programa de Gomidas La Llave.